Sí, todos los que dicen ya basta, juicio político y tal, no puedes hacer un juicio político porque parece que van a hacer una cosa ilegal. No se hace un juicio político porque parece que vas a cometer un ilícito. No. Tienes que incurrir en la responsabilidad para que se pueda iniciar un proceso en tu contra. Así que los que se creen muy justicieros y que creen que ellos sí actuarían sin que les tiemble el pulso, cálmense, buquelitos, cálmense. Cálmense. Las cosas están respondidas de manera correcta. La Corte sabe que no va a quedar impune si siguen avanzando en lo que hoy iniciaron y que incurren en responsabilidades y que sería muy grave que lo hicieran y que no van a detener el proceso de elección de las personas juzgadoras. Eso a esta hora los 8 que votaron en la Corte a favor lo saben. Así que relájense. Vamos a ir a una videocharla del senador Fernández Noroña, donde anticipa que en caso de que sigan con sus triquiñuelas los de la Suprema Corte de Justicia, podría tener consecuencias legales, podría llegar el caso a la Fiscalía General de la República, además un juicio político. Hay que recordar que hoy en la Suprema Corte de Justicia 8 ministros aprobaron de que se lleve la reforma al Poder Judicial a un análisis para ver si la pueden tirar. Vamos a ir a esta videocharla de el senador Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva, donde dijo claramente que no lo pueden hacer y en caso de hacerlo, que se atengan a las consecuencias. Antes de ir a la videocharla, vamos a ir a este video de la traidora Farhat, que en el 2019 decía una cosa muy diferente a lo que hoy opinó. Vamos a ir al video del 2019. ¿Tu opinión debería existir o sería válido alegar la inconstitucionalidad de una reforma constitucional? Yo creo que no, porque ¿qué sucedería aquí? No nada más que existe jurisprudencia de la Corte en el sentido que no, sino de fondo, el fondo político. Entraría la Corte a sustituir la soberanía del constituyente. No sé si eso sea deseable. Que revisando si es la reforma constitucional válida, pues si la Corte decida, pues aquí vamos a analizar y vámonos a darle la vuelta. Entonces, ¿quién regularía a la Corte? Y la Corte entonces tendría la posibilidad de sustituirse en la voluntad soberana del Poder Constituyente. Si les gusta a la minoría, a la mayoría, algunos sí, algunos no, eso fue lo que se pactó. Y deben hacer, el pacto siempre debe armarse en la soberanía del legislativo. El judicial lo que tiene que hacer es respetar ese pacto, no sustituir lo que se decida ahí. Yo no veo a la Corte sustituyéndose en la voluntad soberana del legislativo. Para mí no, las reformas constitucionales no deben ser impugnadas. Pues ya le escuchamos, amigos y amigas. En el 2019 la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Margarita Ríos Farhat, le decía a Acción Nacional que la Suprema Corte de Justicia no puede poner a discusión la constitucionalidad de una reforma. Si una minoría o una mayoría les guste o no, da igual. Muy contrario a lo que hoy acaba de hacer en esta sesión. Vamos a ir a ella. Estas son consultas sui generis. No creo que apliquen precedentes de amparo, ni de controversias constitucionales, ni de otro tipo de procedimientos para esta cuestión procesal tan particular. Entonces, yo estoy a favor del proyecto. El análisis de fondo sobre si la pretensión de los promoventes tiene sustento o no, no corresponde a este momento procesal. Ya lo dijo el ministro ponente. Esta es una consulta preliminar solo para saber cómo analizar lo que las personas magistradas nos plantean. Decirles que no procede nada desde este momento es responderles sin que estudiemos lo que están consultando.
El derecho positivo mexicano funda estas consultas. Basta citar el propio artículo 11 de la Ley Orgánica. Es deber de la Corte analizar jurídicamente estos planteamientos. Ahora, con independencia de lo que se resuelva una vez admitida y encausada la consulta, este momento histórico nos brinda la posibilidad de que el derecho constitucional mexicano se enriquezca con mayores y más amplios debates. Si antes no se habían presentado estas consultas o estos debates, es porque antes no se había llevado una reforma como la que se llevó a cabo en este país el mes pasado. La teoría del derecho constitucional no puede negarse a sí misma estos análisis que son a favor y en nombre del pueblo de México. Tampoco puede esta corte negarse a pronunciarse sobre una consulta jurídica muy interesante y valiosa y que conforme a la ley orgánica debe conocer. Siendo así, muy respetuosamente, yo no encuentro razón jurídica para impedir en este momento ese análisis. Es solo un análisis. Ya veremos a dónde conduce. Es cuanto, Presidenta. Gracias, ministra. Pues ya escuchamos a esta ministra de nombre, apellido Farhat, que parece a la chimoltrufia, primero dice una cosa y después otra. Vamos a ir a la videocharla de Fernández Noroña, donde claramente da una advertencia a estos ministros de la Suprema Corte que no sigan con su juego porque va a haber consecuencias. Ya lo dijo la presidenta de México, la reforma va porque fue un compromiso y fue avalada por 36 millones de votos. Amigos, vamos a ir a la videocharla de el senador Fernández Noroña. Entonces, no se hago la historia larga, ella interviene, dice que quiere compartir una información y yo ya sabía, porque ya me había llegado la información de que 8 ministros de la Corte habían votado por darle cabida, darle entrada a un recurso para revisar la constitucionalidad. La Corte debió haber dicho, no tenemos facultades para eso. Yo reto a cualquier ministro de los 8 que votaron y ministras que votaron a favor, que me digan en qué parte de la Constitución les dan atribuciones para revisar una reforma constitucional. ¿En qué parte de la Constitución dice que son el poder supremo de la República, que están por encima del legislativo y del constituyente, no solo del legislativo, sino del constituyente permanente? ¿Qué es eso? Para una reforma constitucional se requiere 2/3 de la Cámara de Origen, que en este caso fue la Cámara de Diputados, pudo haber sido la Cámara de Origen, la Cámara de Senadores, es donde empieza el proceso, fue la Cámara de Diputados. 2/3 en la Cámara de Senadores no es suficiente. El constituyente permanente incluye a los 32 congresos de los estados, que por mayoría, y en unos casos por mayoría calificada, deben aprobar la reforma. En su momento la aprobaron, si mal no recuerdo, 24 estados de la República. Yo creo que ya van más, solo uno había votado en contra, Jalisco. Querétaro no la había ni siquiera pasado el pleno. Bueno, y Coahuila, ni siquiera se atrevían a votarla en contra, ni siquiera. Bueno, entonces se cubrió el proceso del constituyente permanente. Y la Corte pretende erigirse por encima del legislativo y del constituyente permanente, por encima del ejecutivo y, lo más grave, por encima del poder del soberano, que es el pueblo. Eso sí ya es el colmo. Se creen el supremo poder conservador, que puede estar por encima de todos y que además ellos, los únicos que no tienen origen de voto popular, las únicas personas con responsabilidades públicas que no tienen voto del pueblo, universal, secreto y directo. Mexicanos en Estados Unidos, tardes buenas, doctores. A rueda de prensa que dio hace un par de horas fue una cátedra que debe ser viral. La publicó Juncal Solano. Usted explicó exactamente cómo están violando la Constitución. Éxito, maestro. Y eso que no soy abogado, ¿eh? Y entonces yo les pregunto dónde estudiaron Derecho.
¿De dónde sacan que pueden revisar un proceso constitucional? ¿De dónde sacan que pueden parar una reforma constitucional ya publicada en el Diario Oficial de la Federación? Eso no lo dijo, ya publicada en el Diario Oficial de la Federación. ¿De dónde sacan que pueden detener un proceso electoral que ni la pandemia pudo evitar? Ya estoy yéndome muy lejos. La pandemia de COVID no pudo detener procesos electorales. No puede detener nada. No hay poder sobre la tierra que pueda detener un proceso electoral. Y el proceso electoral ya inició. Y la Suprema Corte, ¿cómo se llamaba? La Tremenda Corte, así le hubiera puesto, hombre. Ustedes no saben, de Tres Patines, un programa cubano de la Tremenda Corte. Eso debía haber puesto, hombre, la Tremenda Corte. Que se me fue. Se cree el poder de poderes cuando ellos, los 8 ministros que votaron a favor, fueron una decisión política del presidente de la República en turno, validado por los senadores, del PRI y el PAN. Para quedar clarito de qué estamos hablando. Iván Carrillo, mañana nos saludamos en Jalpan de Serra, Querétaro, allá voy a estar a las 11 de la mañana. Entonces, ¿qué se creen? ¿Qué les pasa? En su desesperación se quitan la máscara y se asumen, pues ya solo les falta que son creyentes, se crean por encima de la divinidad. No, bueno, lo que hay que oír. Entonces, ya lo dije en el Pleno y lo dije en la rueda de prensa. Decida lo que decida la Corte, el primer domingo de junio se va a elegir por el voto universal, secreto y directo del pueblo a las personas juzgadoras. Punto. Es que están desacatando, no estamos desacatando nada. Quien está pasándose la Constitución por sálvase a la parte, pues es la Corte. ¿Qué les pasa? ¿Podemos proceder contra ellos? Sí podemos. Katy Pérez, sí podemos. O sea, están provocando. Nosotros no debemos caer en la provocación. Yo hice un llamado a la prudencia, a la Corte, un llamado al respeto del marco constitucional, un llamado a respetar el juramento que hicieron cuando tomaron protesta como ministros, ministras de la Corte. Pero si siguen por ahí, yo ya di instrucciones al área jurídica de la Cámara de Senadores que revise en qué responsabilidades incurren con esto que están determinando. Juan Bustos, es que también como la votación en 2025 van a seguir con esas mensadas. ¿No hay algo que se pueda hacer? Tengo 20 años, no me regañen por la pregunta. Pues la votación en 2025, porque no es en Chile o está gorda hacer un proceso de elección, no te regaño. Pero imagínate, es una elección nacional, con casillas en todos los rincones de la patria, con toda la papelería que se necesita y con las candidaturas de las personas que quieren ser personas juzgadoras. Alejandro S. Arroyo Uribe. Doctor Noroña, si no recapacita la ministra presidenta Norma Piña de Cepiña, se le aplica el juicio político, ¿qué ganarán con eso? Es que no quiero especular sobre ello porque luego van a decir que yo estoy diciendo que se haga juicio político y yo no he dicho eso. Yo en este momento, a esta hora, no estoy en esa posición. ¿Qué se ganaría con eso? Pues que sustituyas a los actuales ministros facciosos de la Corte. No sería cosa menor, porque van a estar un año todavía, bueno, menos. El bandolero, aquí deberíamos aplicarles lo que en su momento dijo el usurpador de Calderón, haya sido como haya sido la reforma. Exacto, pero además no es eso, es que ya la reforma está aprobada y el proceso electoral ya está caminando. Katy Pérez, saludos desde Gillette, Wyoming, aquí yo hay mexicanos apoyando, usted será nuestro próximo presidente, muchas gracias Katy Pérez. Y Liz Mejía, hola, aquí apoyando los saludos. Entonces, no es un golpe de Estado, hay quien ha dicho puede ser un golpe de Estado jurídico, lo hicieron con Pedro Castillo, un golpe legislativo para destituirlo, meterlo a la cárcel. Acá no están destituyendo a nadie, pero pretenderían anular las facultades constitucionales que nos da la máxima carta, como se le llama, la Carta Magna,
al poder legislativo. Imagínate que un juez pedorro pudiera detener una reforma. Les leí el artículo 61 de la ley de amparo que dice no procede amparo contra reformas constitucionales. Y les leí el artículo 135, si mal no recuerdo, a ver, présteme una constitución, 135 constitucional, que dice muy claramente quién es el que puede hacer reformas constitucionales. Es el constituyente permanente. Doctor Lecter, 59. Porque un periodista me decía, usted es un juez y parte. ¿Juez y parte de qué? Nosotros tenemos facultad para hacer juicios políticos. Los inicia la Cámara de Diputados, por mayoría decide su procedencia, y luego ellos, una comisión de diputadas y diputados, se convierten en fiscales acusadores en la Cámara de Senadores, que se convierte en jurado. Y después de escuchar a los fiscales y a las personas a las que se le está haciendo juicio político, por mayoría calificada se decide si procede o no el juicio político. Es una facultad que tenemos, no estoy diciendo que eso vayamos a hacer. Estoy diciendo que es una facultad que tenemos, ahí no somos juez y parte. El que sería juez y parte es la Corte, que pretende decidir, exacto, qué podemos hacer en el marco de reformas constitucionales. Saúl Bernabé, saludos, senador Noroña, te felicito por tu excelente trabajo, muchas gracias. Entonces, la verdad es que están desesperados, están haciendo cosas incorrectas de las reformas de la Constitución. 135, solo es un artículo, se los leo, lo leí en la rueda de prensa. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de 2/3 partes de los individuos presentes, de los legisladores, Congreso de la Unión es la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, acuerden las reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México. La mayoría son 17, pues son 32 congresos locales, la mayoría son 17. Es la mitad más uno. El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente, en su caso, harán el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas, que es lo que yo hice en lo que corresponde a la Cámara de Senadores. Hicimos el cómputo, lo turnamos a la Cámara de Diputados, que hizo lo propio, me regresó la documentación firmada para enviársela al Ejecutivo, a la Secretaría de Gobernación, entonces Luisa María Alcalde, firmamos, Verónica Camino en su condición secretaria, yo en mi condición de presidente, y lo enviamos y se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Una vez publicada en el Diario de la Federación, entró en vigor la reforma constitucional, ya es parte de la Constitución, que las personas juzgadoras serán elegidas por el voto universal, secreto y directo del pueblo, y la primera parte se va a elegir el primer domingo de junio de 2025. Y por si esto no fuera suficiente, el lunes, que fue 30, el lunes anterior debe haber sido 23 quizás, el lunes 23 de septiembre, ahorita les doy por bueno, les doy la fecha exacta, el lunes 23 de septiembre, el órgano electoral, el Instituto Nacional Electoral, que es el responsable de los procesos electorales, inició formal y legalmente el proceso de elección de las personas juzgadoras. Por lo tanto, ya no lo puede detener nadie, porque está la reforma constitucional aprobada y publicada, porque el INE ya empezó el proceso electoral y porque no hay ningún recurso. Liz Mejía, por corruptos no quieren exponerse a que se vea que se vendieron por un dineral, saben que se les verá la cola que traen y que tienen que pagar. Pues están desesperados, pero eso no les da derecho a actuar con semejante desvergüenza, con tal facciosidad. Es una imprudencia de la Corte, es una temeridad, es una irresponsabilidad. No tienen facultades. Yo reto a los 8 ministros que votaron a favor que me digan en qué parte de la Constitución. Una periodista me dijo, un tecito, sí, una periodista me dijo que un artículo de ahí, una legislación de ellos, les dije, oye, pues, y me lo leyó, pues claro que no dice que tienen facultades para revisar el proceso constitucional, de reforma constitucional, pero le dije, como sostienen los abogados, suponiendo sin conceder que efectivamente eso dijera ese artículo pedorro,
Pues no puede estar una ley secundaria por encima de la Constitución. Que me digan en qué parte de la Constitución les dan facultades para las barbaridades que están haciendo. Están poniendo en un absoluto desprestigio a su carrera judicial. Están poniendo en un absoluto desprestigio a todas las personas juzgadoras. Lo único que están generando es que la gente pues, no quiera votar por ninguna persona juzgadora, y hay gente que vale la pena en el Poder Judicial. Son unos irresponsables, la verdad. Yo no sé cómo hay ministros de la Corte que siguen haciéndole el juego a la ministra presidenta Norma Piña, que ha tenido una pésima conducción política y que los llevó al juicio público que el pueblo de México hizo el 2 de junio. Estoy seguro que si hicieran en este momento una encuesta, yo creo que el 90% de la gente está a favor de la elección de las personas juzgadoras. Liz Mejía preguntó, ¿no se les puede dar un ultimátum? Pues yo hoy se los di, les dije, oigan, de manera muy comedida y muy firme también, oigan, sean prudentes. No les vamos a dejar pasar una barbaridad y no vamos a detener el proceso de elección. Pues hoy lo dije. Alfonso Izaguirre, yo ayer busqué, aquí marqué el teléfono rojo para hablarle a la presidenta de la Corte, no contestó porque creo que en la tarde ya no trabajan. Entonces, Alfonso Izaguirre Martínez le hace con ironía, dice, ahora resulta que 8 de 11 personas sí conocen la voluntad del pueblo, no de las otras 628 santas democracias, Batman. No, de millones, 59.6, 36 millones casi de votos, 36 millones, y 8 personajes que no los eligió nadie del pueblo, pretenden erigirse por encima de los poderes de la patria y del soberano, que es el pueblo. Háganme favor. David Osiris, Andrés Oppenheimer se puso amarillo cuando le comentó lo que pasa en Gaza es un genocidio. Pues claro, se puso amarillo, pues ha de ser aplaudidor de semejante barbarie. No hay ningún gobierno tibio, Malvidio, Malatesta. No hay ningún gobierno tibio. Nada más que nosotros sí estamos obligados a actuar con responsabilidad. Sí estamos obligados a no decidir con el hígado. A ver, a mí si me preguntan qué hubiera querido hacer hoy, no, bueno, pero no es con el hígado. Tauromania, ¿qué pasa si no acatan lo que diga la Corte ya? Pues eso, que no lo acatamos y ya. Pues lo que ha pasado con todos sus pseudo amparos que no tienen ninguna validez y que por supuesto no les hemos hecho caso porque están mal, que no tienen facultades. Pues ¿qué hemos hecho? Pues no hacerles caso. Liz Mejía, su teléfono rojo es para llamarle a Batman, jajaja. Y ese no aparece Batman ahí. Tiene 2 opciones, respetan la Constitución o la presidenta por decreto disuelve la Corte y nombra a los 9 ministros aprobados por el Congreso. Pues no, tendría que proponerlas al Senado, pero ya ese mecanismo ya no existe. Ese mecanismo ya no existe. Prudencia, exacto, solitos están quemando los abogados. Exacto, Judith Legor, exacto. Ellos son los que están poniendo en evidencia, lo de ella es una provocación mayúscula. Yo dije, no, a ver, Sergio Gutiérrez Luna, que está en funciones de presidente de la Cámara, dijo, yo ya dije que juicio político. Y yo comenté, yo creo que no. Hoy, aquí y ahora, yo creo que no. Yo creo que hago un llamado a la prudencia, a la responsabilidad, a no ir a una crisis mayúscula, que además, yo lo dije, somos como las películas de los 50, 2 carros hacia toda velocidad. Pues el que se va a quitar no va a ser el nuestro, no va a ser el nuestro. Porque tenemos la razón y porque tenemos el apoyo del pueblo. El Poder Judicial no puede ser ignorante de la ley, o sea, no solo ignorante, con un desparpajo la violenta. Se entromete con facultades exclusivas de los otros poderes. Es como si quisiera ahora en lo del presupuesto, que es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, decir, no, eso lo desaprobamos porque no nos gusta lo que nos dieron. No, olvídate, ellos no
No tienen facultades en eso. Alfredo Yepis, Luna tiene razón, aplíquese la ley. Pues eso se está haciendo. Todavía no cometen el ilícito, se está perfilando. Pues es como DJ Carlitos Entertainment, saludos mi futuro presidente desde Sur Carolina, arriba mi presidenta Claudia, la 4T, vamos a extrañar a mi cabecita de algodón mucho. A ver, es como si, me dijo Emma que hay una película que detienen a la gente antes de que cometa el delito, porque les leen el pensamiento y entonces los detienen. Pues eso es una película, eso es ilegal. Aunque todo se perfile hacia un posible ilícito, mientras el ilícito no se comete, tú no puedes actuar. José Manuel Cuautle, así le ponen ustedes cómo se dan con el pueblo. Sí, son terribles, por eso es que se van. Ya se van, hombre. A ver, no escuchan, ya están como algunos periodistas ustedes, no escuchan. Vamos a hacer la elección, punto. No, a ver, eso no está a discusión si es de Tom Cruise. Si la Corte no permite al INE, a ver, no puede evitarlo, Alma, no me están oyendo. ¿Por qué no se serenan ni oyen? Con la organización se pone a organizar la elección. A ver, no están oyendo. Nadie puede detener al INE en la organización del proceso electoral, ni nosotros, ni la presidenta, ni el legislativo, ni nadie. Ni Dios Padre encarnado, nadie. Nadie. No lo detuvo el COVID, que fue terrible. Los procesos electorales no me están oyendo. Ellos están provocando. Ellos están alimentando en los medios que nosotros estamos desacatando el mandato de la ley. Pues ellos son los que están violentando la ley. Y hay un debate público. Lo que tenemos que hacer, en vez de enloquecer, es argumentar con la gente para que a todo mundo le quede claro que la Corte está actuando ilegalmente. Y que diga lo que diga, se van a elegir las personas juzgadoras y que se van. Punto. Alfonso Izaguirre se llama democracia, no cortecracia. Exacto. Qué buen argumento. Exacto. No es la Corte la que decide los destinos del país, es el pueblo. Perdón. Efectivamente es democracia, no cortecracia o piñacracia, no. Liz Mejía, ya lo explicó con peras y manzanas, ya no haga caso. Exacto. Entonces, si alguien entró tarde, vea lo que ya dijimos o vea la rueda de prensa y tan, asunto solucionado. Asunto solucionado. Lo que hizo la Corte es por juicio le quieren hacer a Claudia. ¿Cuál juicio que le quieren hacer a Claudia? O sea, no digas cosas que no son, Ros. No, es más, lo voy a quitar porque no es cierto que haya nada en Estados Unidos. Falso. No digan cosas que no son, hombre. No sean irresponsables, no sean hijitos de la Corte. No hay que hacer esas cosas. Si ellos son incorrectos, nosotros no debemos serlo. El bandolero, debemos entender que la reforma ya pasó, exacto, ya está en vigencia y ya está organizando la elección de las personas juzgadoras. Y lo que quiere hacer la Corte es confundir al pueblo, exacto, para lograr una legitimidad que ellos no tienen, exacto. David Silva González, están diciendo barbaridades. Tú y varios. Están diciendo barbaridades. A ver, entró otro superchat, por aquí está. Solo Alicia, ¿y como ciudadanos qué podemos hacer contra esas arbitrariedades? Pues aclararle a la gente para que todo el mundo esté claro de por qué vamos para adelante y por qué se va a hacer la elección. Porque tenemos la razón, porque la Constitución está vigente ya, el que las personas juzgadoras deben elegirse y la primera mitad se eligen en junio de 2025 y la otra mitad en junio de 2027, punto. Porque todavía hay quien se confunde. Bueno, aquí hay quien se confunde. Y piensan que la Corte puede detener, no. Que un juez puede, no. Nadie. Es más, nosotros, que de repente suponíamos sin conceder que digamos, ay, no, no es el camino, que eso, pues, claro que no, eso se llama democracia. Que nos diera miedo, que nos volviéramos locos, que nos entrara un virus
que nos nublara la inteligencia y dijéramos vamos a detener el proceso, no podríamos, nadie puede. Omar Santoyo, no me daré por bien servido con la 4T hasta cuando Noroña y Clarita Brugada sean expresidentes. ¿Qué tal? Román 6.7, ¿cómo se procede contra alguna autoridad que se niega a obedecer la ley suprema? ¿Qué hay de la certeza jurídica? La justicia debe ser pronta y expedita. Pues ya lo expliqué, hombre. Ya dije que pueden incurrir, todavía no están incurriendo. Pueden incurrir en responsabilidades por sus decisiones y pueden incurrir y podemos proceder contra ellos. Y lo haremos si fuese necesario. Pues ya, relájense. Tauromaniac, la Corte se puede hacer algo. Ay, no te digo. Ignacio Lechuga, gracias por las cooperaciones. Temis, por ejemplo, tenemos la razón y la justicia también está de nuestra parte. Yo quiero pensar que hay gente que está entrando para tratar de provocar, que no van a provocar nada, hombre. Si la rueda de prensa, que es gente muy preparada, no hicieron que yo me saliera del tema, pues menos lo van a hacer aquí, que gente también muy preparada, pero que pues, están planteando cosas muy burdas. José Manuel Cuautle, por eso estoy aquí siguiendo usted y los youtubers que dicen la neta, el pueblo manda, pues sí. México manda el pueblo de México, nadie más. Hugo Sánchez, muchísimas gracias, es generosísimo siempre que aparece, hombre. No, qué cooperaciones. Sí, todos los que dicen ya basta, juicio político y tal, no puedes hacer un juicio político porque parece que van a hacer una cosa ilegal. No se hace un juicio político porque parece que vas a cometer un ilícito. No. Tienes que incurrir en la responsabilidad para que se pueda iniciar un proceso en tu contra. Así que los que se creen muy justicieros y que creen que ellos sí actuarían sin que les tiemble el pulso, cálmense, buquelitos, cálmense. Las cosas están respondidas de manera correcta. La Corte sabe que no va a quedar impune si siguen avanzando en lo que hoy iniciaron y que incurren en responsabilidades y que sería muy grave que lo hicieran y que no van a detener el proceso de elección de las personas juzgadoras. Eso a esta hora los 8 que votaron en la Corte a favor lo saben. Así que relájense. Alfonso Izaguirre Martínez, la Corte está comportando como los hombres grises de Momo de Michael Ende, no lo he leído. Viven de la atención ajena, basta ya. El pueblo ya decidió el 2 de junio y nosotros vamos a honrar ese compromiso. La compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue muy clara en su discurso el día primero, entonces, y yo acabo de ser muy claro. Y Sergio Gutiérrez Luna está todavía más, Jorge Luis Galicia Rivera, a modo de símil, en una fábrica el legislativo sería el área de producción y el judicial sería el área de ventas. Pues no, creo que es mal símil. Pertenecen a la misma fábrica, pero son responsabilidades diferentes. Bueno, ándale, en ese sentido sí. Abrazos desde Guadalajara. Sí, ellos no tienen facultades, hombre. Yo los reto a todos los que están aquí muy acelerados a que me demuestren dónde dice que la Corte tiene facultades. Sabemos que no las tiene Joshua Sánchez. Ellos saben que no las tienen. Y también los reto a los que están muy acelerados a que me digan dónde dice que si posiblemente vas a cometer un ilícito se te puede juzgar. Ignacio Lechuga puede ayudar a mandar un exhorto al Ayuntamiento de Cancún para remover a Jesús Ayuso Magaña y David Sauri de la Torre de Dirección de Comercio en vía pública, por favor, es urgente. Pues no puedo, Ignacio Lechuga, porque no sé si los funcionarios que tú estás citando están actuando de manera incorrecta. Lo que deberían hacer ustedes es recurrir al propio ayuntamiento, a la propia Cámara de Diputados local, con la propia gobernadora, para que si tienen razón, pues intervengan.
el bandolero, si estuviéramos en la época del PRI, ya se hubiera hablado de un juicio político. Pues no, ellos los corrían, qué juicio político ni qué nada, pero deben entender que en este momento no somos iguales a ellos deben aprender a respetar la ley. A ver, hagan de cuenta que algunos de ustedes tienen la intención de robarse algo, e inclusive lo comentan. No, yo voy a ir a la tienda departamental y me voy a robar tal cosa. Y que llegara la policía a detenerlos. Me explican, pero ¿por qué me detienes? Porque vas a ir a robar. Pues yo no he hecho nada. Pero dijiste, pero si yo no he hecho nada. Pero ya lo comentaste con otras personas, pero si yo no he hecho nada. Pues estoy aquí en mi casa, ni siquiera he ido a la tienda departamental. ¿Cómo me van a detener? O sea, ser bocón no es delito. Si fuera delito estaríamos en problemas más de uno. Melín Oscar, el problema es que ni siquiera conocemos la reforma, mucho menos la entendemos y opinamos, hay que leer y entender. Ya dije, el verde, a ver, pásame el artículo, pásenme lo que leí del artículo 61 de la ley de amparo, que dice que no procede. De verdad, hombre, no, sí, por favor, pásenmelo, ¿no? Por allá, no sé. Explicamos y volvemos a explicar. Y les entra por una oreja y la sale por la otra. Dice el artículo 61 de la ley de amparo que no procede el amparo contra reformas constitucionales. Lo dice explícito. Lo hemos comentado más de una vez, lo dije en la rueda de prensa. No voy a seguir en el tema. Yo creo que ya entramos en una lógica que a lo mejor están muy tensos de buena fe, o a lo mejor hay gente que está queriendo pues que nos desesperemos y salgamos y digamos otra cosa, pues no vamos a decir nada diferente a lo que es la posición correcta. Rubén Pérez Melgarejo, maestro, es muy simple, el artículo 39 es muy claro, sí, que la soberanía radica en el pueblo. Dile a Mónica que ya lo tenemos. Le guste a quien le guste, le duela a quien le duela, en junio nos vamos para votar. Exacto, miren, improcedencia, artículo 61 de la ley de amparo. El juicio de amparo es improcedente. 1. Contradicciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahí está. Capítulo 7 de la Ley de Amparo. Artículo 61, fracción primera. Ya no se ve. Ahí está. Ahí está. Ya. No tienen facultades, Están decidiendo, tomando decisiones políticas disfrazadas de jurídicas, no tienen ningún sustento, ni constitucional, ni en leyes secundarias. Sergio González, Claudia, presidente, no es el siguiente, el pueblo está contigo, muchas gracias. Es más, leí esto en la rueda de prensa y hay periodistas pues que no quieren oír. Porque hay quien como aquí se pregunta, sigue diciendo que hay amparos, pues no hay, no tienen facultades para eso, son balines, son más serios los títulos que hacen en la plaza de Santo Domingo que los amparos emitidos por estos jueces, mujeres y hombres que no sé dónde estudiaron Derecho. De verdad no sé dónde estudiaron Derecho, si fue en la escuela, ¿cómo le llaman? Escuela judicial. No, con razón. Estamos como estamos. Son los que defienden la escuela judicial y la carrera judicial y todo eso. No, pues con razón. No hay que cambiarlos. No, urge. ¿Qué hora es? Porque ya me voy a ir porque tengo que entrar con los periodistas a las 7 en punto. Ángel Kuhl, la división de poderes me la enseñaron en la primaria. Esos jueces deben regresar al primer grado. Exacto, la división de poderes. Ningún poder está por encima del otro. La Corte puede ver constitucionalidad de leyes secundarias. Si tú apruebas una ley y se considera que se viola el marco constitucional, porque ninguna ley puede estar por encima de la Constitución, efectivamente la Corte puede revisar eso. Germán Mendoza Godínez, saludos, Noroña, soy tu fan. Y Álmago, la ley está de nuestro lado, exacto, y paso a paso vamos a ejecutar esa reforma, exacto. Le duela a quien le duela, exacto. El pueblo está listo para apoyar y sabemos que usted y Claudia actuarán con responsabilidad, ánimo. Es así, buenísimo el superchat de Álmago, es así de claro. Entonces,
México manda el pueblo de México, nadie más, pero además el marco constitucional nosotros lo modificamos y es lo que rige. Y no hay ni amparos ni ningún recurso que pueda darle a la Corte facultades para revisar una reforma constitucional. ¿Cómo vas a revisar si una reforma constitucional es constitucional? No, pues es un cambio a la Constitución y se vuelve constitucional. Quiquillo Gómez, saludos desde Agüitas, aquí los paneaguados tienen todo el control, pues sí, bien privatizando, échenle sin H al principio un ojo, la piña al bote sin baranda, saludos. No, pues tampoco. Pero sí están en un filito delicado para ellos. Roberto Martínez, muchas gracias y felicitaciones, un gigante, señor Noroña, por informarnos de una manera más entendible al pueblo, ayudando muchísimo a entenderlo. Muchas gracias a ustedes por sus cooperaciones. Marta Yolanda, no se desgaste, senador, usted informa con claridad, la gente no escucha razones. Con ciudadanos debemos tener claridad, estar informados. Pero no está mal, fíjense, que hayan insistido hasta neceando, porque eso permite explicar de muy diversas razones lo que ya hemos explicado y que está dicho. Un día como hoy, 3 de octubre de 1714, se funda la Real Academia Española de la Lengua. Un día como hoy de 1875 nace en Guadalajara, Jalisco, Gerardo Murillo Coronado, mejor conocido como Dr. Atl. Tuvo un amor tormentoso con esta Nahui Olin. Hay libros muy buenos sobre el particular, ella era muy guapa, muy guapa. 1890 nace en Ciudad Victoria, Tamaulipas, Emilio Portes Gil, y con un temperamento endemoniado, con mucho carácter. Y él, ni se diga. Nace en Ciudad Victoria, Tamaulipas, Emilio Portes Gil, presidente de México de 1928 a 1930. Emilio Portes Gil entró justo cuando asesinaron a Obregón. Y luego, en 30 fue elegido Pascual Ortiz Rubio, que renunció a los 2 años porque quien decidía era Plutarco Elías Calles, y luego entró en su sustitución Abelardo Rodríguez, los 2 años que faltaban, porque eran de 4 años la presidencia. 1895 muere en la Ciudad de México Manuel Romero Rubio, político liberal, suegro de Porfirio Díaz. Su hija se casó con Porfirio Díaz, ciertamente. 1916 nace en España María de los Ángeles Alvariño González, científica precursora de la oceanografía. No lo conocía. Y en 1965 Fidel Castro funda el Partido Comunista de Cuba, o sea que hoy es cumpleaños del Partido Comunista de Cuba. Cumple 59 años. Y en 1990, meses después de la caída del muro de Berlín, la República Federal Alemana y la República Democrática Alemana se reunifican en un mismo país. Hoy lo comentó la senadora Beatriz Robles, que vivió varios años en Alemania. Mario Rueda, 100% votamos por el cambio de la Corte y la 4T. Sí, de todo el Poder Judicial, no solo. La ministra Batres lo está anunciando golpe de Estado. Ya dejen de subestimar a la derecha. No, nadie está subestimando a la derecha. Georgina Rodríguez, no has escuchado nada seguramente. Ya escuché sus argumentos, pero no van a quitar el dedo del renglón. ¿Y luego qué? ¿Y luego qué? O sea, tu argumento es que si alguien va a cometer un ilícito, lo detienes porque va a cometer un ilícito, aunque al final no lo cometa. Pues eres muy singular en tu pensamiento, pero eso no aplica en un Estado de Derecho. Chingonazo, Noroña, esa frase de los carros fue contundente. Saludos desde Mexicali, pues sí. Ulises Ramírez, póngase truchas, no es lo mismo que escuchar. Jesús Martínez, pues sí. No se me va a hacer tarde, estamos en tiempo. Pues nos vemos, yo entiendo porque en su momento también cuando recibí la información, pues no me cayó muy bien que digamos, mexicanos en Estados Unidos, y tuve que serenarme. Y luego además, pues en las preguntas con la prensa, pues querían que yo me fuera, pues es una provocación de la Corte. Hasta ahorita es una provocación. Mexicanos en Estados Unidos, la gente debe, con B grande, entender que estamos en las mejores manos. La 4C sabe lo que tiene que hacer. Como pueblo solo debemos demostrarles nuestro apoyo y saben que cuentan con nosotros para cualquier cosa. Pues sí. Y Mona Hibridada, gracias por su gran trabajo. Muchas gracias a ustedes por sus cooperaciones que ya llegaron a $367.03, 3.255, 5.546. Mientras más radical, oigan ustedes, más les va a convencer, pero lo que necesitamos es
que no descarrilen el proceso. Eso es lo que necesitamos. Así como cuando estaban diciéndome que yo debería, yo les dije, no. Lo importante era sacar la reforma al Poder Judicial. Lo importante es realizar la elección de las personas juzgadoras. Y tenemos que hacer todo lo necesario para que el primer domingo de junio se haga la elección de las personas juzgadoras. Eso es lo importante.